Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 12 de julio de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Elegido Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación. Un gran jurista, un hombre decente, un hombre limpio, recto. Ojalá comprenda su tarea, y su tarea es dirigir la instrucción criminal, no es nada más ni nada menos que eso. Que no se ponga en plan de hacer política como su antecesor Montealegre, ni de intervenir en los temas de la paz. Lo que tiene que hacer es investigar los delitos, e investigarlos para llevarlos al punto en que el sumario se perfeccione para que los jueces de conocimiento puedan ser jueces de conocimiento y dedicarse a su tarea de dictar sentencias, en lo que están bastante atrasados. A propósito, ¿en qué va la excarcelación de colombianos que ya no se pueden quedar en la cárcel por vencimiento del término que fijó la Corte Constitucional y que fijó la Ley de la República? ¿En qué va eso? Ya pasó el 7 de julio. Lo averiguaremos y se los vamos a contar. Y mientras celebramos la elección del fiscal, nos preguntamos qué va a pasar hoy en el Consejo de Estado con el Procurador General de la Nación. ¿Lo van a sacar? ¿Y qué pasa con el recurso de súplica que está interpuesto contra, en virtud de las recusaciones de los magistrados, que son clarísimamente recusables? La señora Araujo resolvió que ella resolvía los incidentes de recusación. Eso no lo puede hacer ella, eso lo tiene que hacer la sala. Por eso el procurador interpuso recurso de súplica. ¿Qué pasará hoy? Se brincarán el pedacito de las recusaciones y unos jueces recusados serán los que decidan la suerte del Procurador General de la Nación, que no es la suerte de él. Que no es la suerte de él, es la suerte del país, es la suerte de la sociedad colombiana que se queda sin representante, es la comprobación de que estamos en una dictadura atroz, que persigue ferozmente a quienes cataloga como sus enemigos. Primero los llama enemigos de la paz y luego los persigue sin descanso. Es la forma de actuación de los débiles. Los débiles siempre son así. El que se siente fuerte tiene espacio para la magnanimidad y para la ecuanimidad. Los mediocres con poder y los cobardes con poder son la más peligrosa combinación que puede existir. ¿Y qué sigue pasando con los camioneros? Nos tememos que las cosas se compliquen. Ya los camioneros empezaron a perder la paciencia, o algunos de ellos, y a taponar las vías. Hay taponamiento de vías en Antioquia, en Medellín. La vía Medellín-Bogotá, por lo menos ayer en la tarde, estuvo cerrada, estuvo bloqueada. No sabemos qué pasará hoy. Hay bloqueos en Bogotá y dificultades de transporte en Bogotá. Hay dificultades en el Valle del Cauca. Eso no está bien, las vías de hecho no son buenas, pero uno comprende que después de un mes sin que los escuchen en un paro que se produce después de 5 años de estar pidiendo lo mismo, que revisen los precios de los combustibles. ¿Por qué los combustibles de Colombia son más altos? Por los impuestos. ¿Y por qué tiene que pagar impuestos solamente el que llena su tanque de gasolina? Distribuyan esos impuestos entre todos los colombianos. ¿Por qué los camioneros y por qué los dueños de los automóviles? ¿Por qué? ¿Y por qué el tema de los famosos peajes, que en Colombia valen más que en cualquier parte y que se pretenden cobrar con 5 años de anticipación a la fecha en que estará lista una carretera? Eso no es un peaje, eso es un impuesto. Peaje es la contribución que se paga por pasar por un camino. Eso es peaje. Si se paga para construir el camino, eso no es un peaje,
eso es un impuesto. ¿Y qué pasa con las zonas de tolerancia que va a montar el gobierno nacional para encerrar supuestamente a los de las FARC? ¿Dónde están los mapas, General Flores? Nuevo Agustín Codazzi colombiana, ¿dónde están los mapas? ¿Dónde están las 23 zonas de ubicación? ¿Qué superficie tienen? ¿A quiénes van a meter en cada una? ¿Con qué van a vivir? ¿Dónde los van a alojar? ¿Qué es lo que van a hacer en esas zonas? Eso está biche, como decimos por allá en Antioquia y Caldas, de las cosas que están muy lejos de su punto de maduración. Está biche. Biche quiere decir verde. Está biche el tema de las zonas, como está biche todo en materia de la paz. A propósito, hoy hablaremos con el senador Alfredo Ramos, quien nos va a hablar de una campaña que están haciendo para algo elemental. Y es que en esas zonas, si son zonas pobladas, se le pida opinión a la comunidad. Se pide la opinión de la comunidad para explorar para un pozo petrolero. Se pide la opinión de la comunidad para pasar una carretera. Y no se pide la opinión de la comunidad nada menos que para eso, para meterle bandidos armados. A ver, ¿vale o no vale la opinión de la comunidad? ¿Dónde está la Corte Constitucional? ¿Por qué guarda silencio frente a esos temas? ¿Y qué pasa con los venezolanos que quieren venir a Cúcuta a comprar? Y probablemente quieren venir a Colombia para quedarse en Colombia. Y recordemos, para que no se nos olvide, que muchos de esos venezolanos son colombianos, que tienen la doble nacionalidad y que nacieron en Colombia y que son hijos de padre o madre colombiana y en esa condición son colombianos por el derecho de sangre, el jus sanguinis. Y basta que se domicilien en Colombia para que tengan derecho a obtener la identificación como colombianos y a vivir como colombianos y a votar en las elecciones porque son colombianos. Y en Venezuela tienen hambre, no encuentran comida, se van a venir todos para acá. ¿Nos preparamos? Hemos tenido años para prepararnos, para advertir lo que venía. Lo que hemos hecho es manifestarle amistad al sátrapa, al bandido, al canalla que arruinó a Venezuela, a él y a su antecesor Chávez. Arruinaron el país más rico de América y lo condujeron a este nivel de postración. Ahora Colombia tiene que enfrentar el asunto. Y no basta con declaraciones del alcalde de Cúcuta diciendo que están listos para venderles cosas. El problema es de mayor magnitud y estallará en cualquier momento. Desde mañana, Theresa May será primera ministra de la Gran Bretaña. No fue en octubre, como dijo Cameron, cuando perdió las elecciones, perdió la votación por el Brexit. Él dijo que en octubre se iba y que eso se iba a demorar y que iba a ser un proceso. La Unión Europea le dice nada de eso. Hágame el favor y me resuelve el tema rapidito, y por eso la señora Theresa May asume el primer ministerio de la Gran Bretaña desde mañana. Y quedamos con que en la Unión Europea los dos países principales, junto con Francia, hay que decirlo, tienen mujeres al mando, la señora Angela Merkel y ahora la señora Theresa May. Y si viene la señora Hillary Clinton en los Estados Unidos, o si llega a los Estados Unidos la señora Clinton, vamos a tener 3 mujeres en 3 de los países decisivos del mundo. Lo que pasa con Kimberly Clark en Venezuela, esto es cómico. Kimberly Clark, una de las firmas internacionales más famosas en la fabricación de pañales y de otros elementos de primera necesidad, cerró sus puertas en Venezuela porque no tiene materias primas, porque no tiene cómo operar la planta. Maduro iracundo ordenó
a sus tropas para que se tomaran la planta. Se la van a tomar. Como decía alguien muy graciosamente, no saben ni prender la luz, no saben manejar esas máquinas, no las saben mantener, no saben cómo son las líneas de producción, no tienen ni la menor idea. Y si no fue capaz de manejarla Kimberly Clark, ¿se imaginan ustedes al teniente fulano y al mayor sutano manejando una planta de producción de pañales? 560 hombres de los Estados Unidos, nuevos, en un refuerzo que manda el gobierno de Barack Obama para el ataque a Mosul contra ISIS. Ya atacaron Faluya y se tomaron Faluya. ISIS pierde en el terreno. No estamos muy seguros de que pierda también la capacidad para hacer terrorismo, pero el terreno lo está perdiendo. Muy lentamente, pero ahí van. Ahora se prepara un gran ataque a Mosul. Hubo cese de hostilidades en el sur de Sudán. Parece que se cansaron de matarse. Fueron tan duros los combates en los últimos días que prefirieron un poco de paz. No está mal. Mientras tanto, fuertes combates en Alepo, Siria. Alepo es un bastión de los grupos de ISIS, enemigos de Bashar al-Assad. Ahí se está centrando la batalla, otra batalla en Siria. Donald Trump en los Estados Unidos se define como el hombre de la ley y el orden. Eso con motivo del ataque en Dallas, Texas, que dicen que fue de un solo hombre. Al principio decían que eran 4, finalmente no saben. Que atacaron a los policías, mataron a 5, hirieron a 6 más, era el dato primero, parece que fueron 9 más. En todo caso, un ataque brutal contra las fuerzas de policía en Dallas y un anticipo de lo que puede ser una cosa gravísima, un enfrentamiento de negros y blancos en los Estados Unidos. La producción de cocaína va en aumento, lo dice el gobierno de Panamá y lo dice también el señor general Adolfo Enrique Martínez en Colombia. Él se muestra optimista sobre lo que son capaces de hacer sus hombres para neutralizar la producción y el tráfico de cocaína. Nosotros le decimos desde aquí, señor general, que eso no es cierto y que esa producción va increciendo porque va increciendo también la venta. Si usted fuera tan eficiente como cree serlo, no estarían multiplicando la producción. ¿Para qué? ¿Para perderla? La Corte Suprema de Justicia sale con una tesis de esas que a uno lo conmueve. No se toma decisión final sobre el asesinato de Luis Carlos Galán en la petición que alguien hace para que lo indemnicen por haber sido falsamente detenido, porque la investigación está en marcha y que como se trata de un delito de lesa humanidad, no hay plazo razonable para darle término. Entonces, que investiguen bien el asesinato de Gaitán, ¿no le parece? Con la misma lógica, lo de Gaitán también. El ministro de Defensa a juicio disciplinario por conejo, esto se venía a venir. ¿Con qué orden y con qué justificación paró el ministro de Defensa la operación del mando militar en Conejo para permitir que el pueblo se lo tomaran los bandidos de las FARC e hicieran lo que les diera la gana durante horas en Conejo? ¿Con qué autorización? Entonces ahora tendrá que responder el lamentable ministro de Defensa por lo que ocurrió en Conejo, La Guajira. Friogana, liquidación judicial. Nos dicen que es que Minchirrinchi se lo tiene medido desde hace mucho tiempo y que lo que es él consigue que los brasileños amigos de él, por supuesto, se queden con Friogán.
un negociado en Friogán, pero en todo caso se lo quitan al fondo ganadero, fondo ganadero que también se lo robó el gobierno a los ganaderos. Razón, que el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos no es del gusto del presidente Santos. Aquí lo dijimos al comienzo, la dictadura es feroz. Murió el primer niño con cáncer en Cali atendido, entre comillas ponemos ese atendido por Café Salud. Esta noticia ya había salido, nos había roto el corazón. Muchos niños enfermos de cáncer no tienen atención adecuada por Café Salud, porque Café Salud es un desastre. Café Salud era una pequeña EPS que compró Saludcop y después el chico se tragó al grande y quedó Café Salud manejando todos sus propios negocios y los negocios de Saludcop. El resultado es este, un resultado lamentable. Hablábamos de 50.000 quejas, ahora los niños se mueren de cáncer. La situación de Café Salud es dramática, pero al fin y al cabo eso que importa, ¿verdad? Atacado el ejército en Fortul, Arauca. Otra equivocación, ya lo veremos. Y hoy en la historia seguiremos hablando del mar Mediterráneo, la cuna de grandes culturas. El éxodo de los israelíes, otro de los hechos más importantes de la historia, 1000 años antes de Jesucristo. Estábamos hablando de la civilización egipcia, de la civilización fenicia, de la civilización de Creta, de la civilización micena y finalmente de la civilización judía o judaica, que es la que se mantiene. Las demás desaparecieron, los judíos se mantienen, han logrado sobrevivir, son un pueblo muy especial. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y a nuestros oyentes. Saludamos la mañana con la más reciente encuesta de Jan Haas, que confirma la poca confianza que le tienen los colombianos a los partidos políticos dentro del Congreso. El partido de la U es el que genera mayor desconfianza, pues el 61% de los colombianos no cree en este partido y solo un 13% confía en él. Por otro lado, el Centro Democrático es el que cuenta con mejores resultados. Aunque el 51% no confía en su gestión dentro del Congreso, un 23% le tiene mucha confianza, superando en 10 puntos a los demás partidos. Esto confirma lo que hablábamos la semana pasada, doctor Fernando, a propósito de la encuesta Inbamer Gallup, que mostraba al Congreso dentro de las instituciones con más desfavorabilidad en el país, con casi un 80% de desaprobación. Y el descontento por el gobierno de Juan Manuel Santos sigue siendo evidente. El 71% de los ciudadanos cree que el país va por muy mal camino, frente a solo un 25% que piensa que vamos bien. Además, el 68% desaprueba la gestión de Santos y solo el 20% le da su apoyo. Aspectos como la expectativa de empleo y el progreso económico son de gran preocupación en todo el país. El 57% de los ciudadanos tiene muy pocas expectativas para encontrar empleo y el 9% piensa que sí hay fuentes de trabajo. En cuanto al progreso económico, el 88% de los colombianos cree que la economía está en retroceso y solo un 12% cree que va progresando. Doctor Fernando, y es que con estos paros, inflación más alta de lo previsto, economía por el piso, impunidad para los asesinos de las FARC, no deberían sorprendernos estos niveles de desconfianza y desaprobación. No deberían sorprendernos y no nos sorprenden efectivamente. Cada día se confirma la situación del pueblo colombiano frente a su gobierno y frente a su situación. Tuvo un respiro después del 23 de junio con el escándalo que hicieron en La Habana y con la historia de que habíamos llegado a la paz. Cuando todos descubrieron que eso era un circo, ahí está otra vez la caída. La aprobación de Santos, el 20%, volvió a caer. Qué
más se necesita como comprobación de que el país no quiere a su presidente, no respeta a su presidente, no respeta a su Congreso, no respeta a su Poder Judicial. Este es un país que no tiene fe en nada. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es 12 de julio del año 16, son las 6:24 de la mañana. Como se había previsto y calculado desde el mismo momento en que se dio inicio a las rondas de votación para elegir fiscal general de la Nación, se escogió por parte de la Suprema Corte a un hombre probo y preparado para el ejercicio de uno de los cargos más importantes y polémicos, la Fiscalía General de la Nación. Hoy las gentes, de bien, celebran su elección como un acierto de los togados. Se trata del exministro de Estado, Néstor Humberto Martínez Neira, cofundador de Cambio Radical, quien fue elegido mayoritariamente con 17 votos. Martínez Neira, quien vivió su propia calle de la amargura, cuando en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango, el Congreso almacenó en las urnas los votos para destituirlo, por orden de Horacio Serpa, como ministro del Interior, porque propuso la revocatoria del desprestigiado Parlamento colombiano en medio de las conversaciones de paz con los mismos terroristas, los camaradas del hoy presidente Juanpa. El doctor Martínez Neira prefirió renunciar a ser destituido por un Congreso indigno. Néstor Humberto Martínez es hijo del mejor comediante caricaturista radial y de televisión Humberto Martínez Salcedo. Se recuerda también que el actual fiscal, junto con Luis Guillermo Giraldo, Antonio Álvarez Lleras y Rafael Pardo, fundaron el partido que representa al actual vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. La Fiscalía General de la Nación es la segunda oficina con más poder en Colombia. Bienvenido el doctor Néstor Humberto Martínez. El país lo necesita con urgencia para que dignifique la Fiscalía. Esperemos que así sea, William, y esperemos que no tenga la tentación de hacer política donde lo que tiene que hacer es investigación criminal, perseguir a los delincuentes, perseguir los delitos, perfeccionar procesos que sean en realidad recopilación de pruebas contundentes, la famosa prueba plena, la probatio probatísima, lo que prueba completamente, esa plena prueba que tanto necesitamos en un país que tiene mucha delincuencia y probablemente mucho proceso y nada de sentencias. El doctor Néstor Humberto Martínez tiene una función esencial por cumplir para la vida de la nación. Ojalá no se extravíe por los vericuetos de la política. Esperamos que no. Y nos vamos para los Estados Unidos. Allá está Cristina Londoño con noticias muy importantes. Buenos días, Cristina. Hola, papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy hay gran expectativa aquí en Estados Unidos en torno a la visita del presidente Barack Obama a Dallas. Él va a participar en una ceremonia junto con el expresidente George W. Bush, tratando de darle algún tipo de alivio a esa ciudad herida por la muerte de 5 policías y el mismo incidente en que otros 6 uniformados resultaron heridos a manos de un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Micah Johnson, en que el pistolero confesó que tenía intenciones de matar a blancos y sobre todo a policías. Esto, como ustedes recordarán, esta masacre de uniformados se dio en momentos en que había una manifestación en Dallas de parte del grupo conocido como Black Lives Matter, las vidas de los negros importan. Y es que este movimiento se ha extendido a lo largo del país tras la muerte de afroamericanos a manos de policías, muertes que han sido filmadas, que han quedado grabadas en video y en las que parece
muchos de los casos confirman abuso policial y confirman que muchos de estos sospechosos no estaban ni siquiera armados y pues definitivamente no merecían morir a balazos. Los dos incidentes más recientes, el de Philando Castile y Alton Sterling en Baton Rouge, Luisiana, y también en St. Paul, Minnesota, fueron en las semanas pasadas y han sido los dos últimos incidentes que han encendido a la población. Anoche, por ejemplo, en ciudades como Chicago, Berkeley, California, Sacramento, también en California, Atlanta, Tampa y en la misma Dallas, se vieron nuevas protestas de este grupo Black Lives Matter en contra de los abusos de la policía. Y entonces este movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, ha sacado nuevas divisiones, ha creado nuevas divisiones en el país. Por ejemplo, Rudolph Giuliani, el republicano de Nueva York, está diciendo que ese movimiento en sí es racista porque las vidas de los policías también importan. Entonces, se han creado distintos movimientos en que en el centro se dice que todas las vidas humanas son importantes, pero el movimiento Black Lives Matter insiste que ellos salen a la luz y se crea por los claros abusos de la policía en distintas partes del país. ¿Cómo vamos a sanar? ¿Cómo va a aliviar? ¿Cómo pueden aliviar las palabras del presidente unido con el expresidente republicano? Pues eso está por verse, por eso hay gran expectativa a este evento de hoy en la ciudad de Dallas, a ver si se pueden calmar ambos lados trabajar juntos, pero sigue habiendo desconfianza de la policía y las familias de los policías a lo largo y a lo ancho del país claramente preocupadas porque sus seres queridos creen que están en riesgo cada vez que visten el uniforme. Y ahora, cambiando radicalmente de tema, les voy a hablar de un nuevo juego que está generando controversia y creando fanatismo. Es la sensación aquí en los Estados Unidos. Se llama Pokémon Go. Es una aplicación que se baja en los teléfonos celulares y entonces uno persigue a los muñequitos de Pokémon. ¿Qué pasa? Que ahora los celulares tienen acceso a las cámaras y con el teléfono en realidad virtual la gente sale a perseguir a estos muñequitos. Es la sensación, el juego tiene menos de una semana de haber sido lanzado y ya tiene millones de usuarios. ¿Por qué la preocupación? Bueno, porque hay jóvenes saliendo a las calles, van mirando el teléfono, persiguiendo el muñequito en realidad virtual y entonces dicen que esto podría convertirse en el nuevo peligro, más peligroso que manejar y mandando textos. Eso por un lado, porque la gente no está poniendo atención, pueden salir a la mitad de la calle. Por otro lado, también hay advertencia, ya se ha visto casos en que delincuentes o criminales empiezan a jugar con una persona en realidad virtual y han llevado a sus víctimas a encontrarse con ellos en ciertos lugares desolados para quedarse con sus teléfonos. ¿Y cuál es la otra advertencia? Y la que está generando también algo de controversia, ¿en dónde queda la privacidad de los usuarios? Y es que este juego logra acceso a la cámara del teléfono, al GPS, al localizador del teléfono y también muchas veces a las aplicaciones, a los contactos de las personas en su teléfono. Entonces ya la vida privada de cada persona, pues de privada no tiene nada. Se dice que esta puede ser una nueva arma de mercadeo. La compañía tiene en esas letras minúsculas la posibilidad de compartir esta información con otra, de venderla a anunciantes y entonces pues ahí está llamando mucho la atención, hay preocupación y hay quienes dicen que cuando uno descarga este juego simplemente está entregando su vida privada, le está entregando su vida privada a la compañía para que haga con ella lo que quiere. Este va a ser un tema de discusión en las próximas semanas y meses y bueno, ya es un tema de discusión a medida en que nuestra vida virtual, nuestra vida cibernética se vuelve en nuestra vida real. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos.
La visita de Obama a Dallas, Texas. Recuerden ustedes que allá fue asesinado John F. Kennedy en Dallas, Texas, por un loco, por Lee Harvey Oswald. Esperamos que no haya un loco que intente asesinar también al presidente Obama. Era lo que le faltaba a ese inmenso país que tiene tantas reservas espirituales, tanta gente excepcional, tanta capacidad de superación y tan mala política. Porque eso es lo cierto, como se demuestra con los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, como lo hemos dicho en la hora de la verdad, un par de lamentables mediocres. Pero bueno, vamos a ver qué sucede y ojalá los Estados Unidos reencuentren su camino y se separen de toda forma de violencia, una violencia racista que sería terriblemente dura para una nación que tiene que integrarse y que tiene que dejar atrás todo rastro de diferencias y mucho más de violencias racistas. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros de la mesa. La economía no despega. En su comentario económico del día de ayer, doctor Londoño, ese comentario que dirige Sergio Clavijo, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, insistió en que el índice de confianza al consumidor cayó a sus mínimos históricos en lo que va de 2016. Esto se debería esencialmente a tres factores. Primero, la desaceleración económica, donde el crecimiento bajó de 4,6% en diciembre de 2014 hacia el 2,5% en marzo de este año. Segundo, los altos niveles de inflación. Y tercero, la fuerte evaluación de la relación peso-dólar. Para ANIF todo indica que una de las fuentes clave de la desaceleración económica en Colombia será el consumo privado. Por su parte, doctor Londoño, Santiago Castro Gómez, presidente de la Sobancaria, insistió ayer en su estimativo de crecimiento cercano al 2,3% en 2016, muy por debajo del estimativo que ha expresado el ministro de Hacienda, superior al 3%. Para Castro, y abro comillas, unas condiciones monetarias más adversas, una reversión de los influjos de inversión extranjera, una mayor incertidumbre tributaria y una mayor contracción de las importaciones de bienes de capital, en especial para la industria del sector agropecuario, explican su estimativo a la baja. Como si fuera poco, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, insistió ayer en su columna de El Tiempo en que la inseguridad jurídica en Colombia puede dar al traste con la tan cacareada nueva economía de la que habla el ministro Cárdenas. Desincentiva la inversión, pues genera profunda desconfianza tanto en los inversores internacionales como en los locales. Con cautela, doctor Londoño, publica la CCI en su última revista, que también trae una entrevista al presidente de la República, que la principal conexión carretera con Ecuador, la vía Popayán-Pasto, por ejemplo, ha sido excluida de la tercera ola de las vías 4G por falta de recursos. Citan la respuesta que les da la Agencia Nacional de Infraestructura. En la actualidad no se cuenta con recursos públicos de vigencias futuras, no existe una fecha determinada para iniciar el proceso licitatorio. La revista Semana, por su parte también, publica en su última edición un informe sobre la plata para las vías, donde aunque con un tono optimista, vuelve a sugerir que los recursos para el conjunto de las obras 4G aún están en veremos. Mientras tanto, la mitad de los colombianos con alguna actividad económica se encuentran en la informalidad, lo cual genera un impacto grave en el sistema de seguridad social, y el gobierno insiste, doctor Londoño, en confundir desempleo con desocupación, asunto que esconde la realidad colombiana. Como si fuera poco, Omar Franco, director del IDEAM, ha expresado su preocupación por la llegada de la niña. La última vez le costó al país 11 billones de pesos y había menos alertas sobre su llegada. Esta nueva economía colombiana, doctor Londoño, me está asustando mucho. Prosperidad para todos. La nueva economía colombiana, el desempleo rampante y una forma disfrazada de desempleo que es el desempleo informal. El que hace piruetas en los semáforos para ganarse un peso
o el que empuja una carretilla con mangos adentro para venderlos y para poder llevar algún pan a la casa. Eso no es empleo. Eso no es empleo. Y el empleo formal viene cayendo porque la industria cae, porque la actividad en el campo cae, porque el comercio está de capa caída, de manera que ¿cuál es el empleo en Colombia? Gravísima situación. Y la confianza del consumidor en el piso, lo dice ANIF, los más bajos niveles de confianza del consumidor. Entonces, ¿por dónde va a crecer la economía? ¿A punta de 4G? ¿Y dónde están las 4G? No arrancan, lo dice Juan Martí Caicedo Ferrer. Y no arrancan porque no pueden arrancar, y mucho menos ahora cuando está en discusión todo el tema de los peajes gigantescos que se pagan en Colombia a manera de impuestos y no de contribución por el uso de una buena carretera. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. Ayer anunciábamos que una mujer, Theresa May o Andrea Leadsom, sería primera ministra del Reino Unido, decisión que debían tomar las bases del partido antes del 9 de septiembre. Pero el retiro de la segunda en contienda hizo innecesaria la votación, así que la señora Theresa May asumirá el cargo mañana en la noche. David Cameron había anunciado que renunciaría en septiembre, pero el Reino Unido no resiste la incertidumbre política luego del Brexit. May, de 59 años, es ministra del Interior, cargo que ostenta desde 2010, cuando el Partido Conservador ganó las elecciones, lo que la convierte en la funcionaria con el periodo más largo en esa cartera en 50 años. Ha sido caracterizada como una persona seria, trabajadora y ajena a las intrigas y traiciones tan comunes en su partido. A diferencia de David Cameron, May no frecuenta los estudios de televisión ni se va de copas a los bares del Parlamento. No produce emoción entre los votantes, pero quizás sea el tipo de liderazgo que se necesita en tiempos de incertidumbre. Como David Cameron y el exalcalde Boris Johnson, asistió a la Universidad de Oxford, pero a diferencia de ellos, que provenían del prestigioso y elitista Eton College, May estudió la mayor parte de su vida en instituciones públicas. Se graduó como geógrafa en 1977 y se vinculó al Banco de Inglaterra hasta 1983. Se desempeñó luego como asesora financiera hasta 1999, cuando consiguió un escaño en el Parlamento. Su carrera política comenzó como concejal de Londres en el periodo 1986-1994. May acompañó, aunque tímidamente, al primer ministro Cameron en su campaña contra el Brexit, y ayer declaró que la decisión ha sido tomada y que lo que importa ahora es hacer que sea exitosa. Su plan es crear un ministerio que maneje las negociaciones, prepararse para estas durante el resto del año e invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa a finales de este año, que consiste en notificar formalmente a la Unión Europea de su intención de separarse. Otras prioridades de su mandato incluyen mantener la unión del Reino Unido y trabajar para que el sistema beneficie a todos y no exclusivamente a las élites. Como ministra del Interior ha intentado sin éxito reducir el flujo de inmigrantes de fuera de la Unión Europea a 100.000 al año, como había prometido Cameron. Pero la cifra de inmigrantes en 2015 alcanzó los 330.000. Ahora le espera el mayor de los retos de política exterior que haya enfrentado el Reino Unido, quizás desde la Segunda Guerra Mundial. Abandonar la Unión Europea sin perder el acceso a ese mercado. Ampliar las relaciones comerciales con el resto del mundo y evitar el desmembramiento del Reino Unido. Parafraseando la famosa frase británica, Dios salve a la reina, nosotros exclamaríamos, doctor Londoño, Dios salve a la primera ministra. Dios salve a la primera ministra porque no tiene una tarea fácil por delante. Usted lo dijo muy bien, Roberto. E invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa a finales de este año, que consiste en notificar formalmente a la Unión Europea de su intención de separarse. Otras prioridades de su mandato incluyen mantener la unión
del Reino Unido y trabajar para que el sistema beneficie a todos y no exclusivamente a las élites. Como ministra del Interior ha intentado sin éxito reducir el flujo de inmigrantes de fuera de la Unión Europea a 100.000 al año, como había prometido Cameron. Pero la cifra de inmigrantes en 2015 alcanzó los 330.000. Ahora le espera el mayor de los retos de política exterior que haya enfrentado el Reino Unido, quizás desde la Segunda Guerra Mundial. Abandonar la Unión Europea sin perder el acceso a ese mercado. Ampliar las relaciones comerciales con el resto del mundo y evitar el desmembramiento del Reino Unido. Parafraseando la famosa frase británica, Dios salve a la reina, nosotros exclamaríamos, doctor Londoño, Dios salve a la primera ministra. Dios salve a la primera ministra porque no tiene una tarea fácil por delante. Usted lo dijo muy bien, Roberto. Reducir el flujo de inmigrantes de fuera de la Unión Europea a 100.000 al año, como había prometido Cameron. Pero la cifra de inmigrantes en 2015 alcanzó los 330.000. Ahora le espera el mayor de los retos de política exterior que haya enfrentado el Reino Unido, quizás desde la Segunda Guerra Mundial. Abandonar la Unión Europea sin perder el acceso a ese mercado. Ampliar las relaciones comerciales con el resto del mundo y evitar el desmembramiento del Reino Unido. Parafraseando la famosa frase británica, Dios salve a la reina, nosotros exclamaríamos, doctor Londoño, Dios salve a la primera ministra. Dios salve a la primera ministra porque no tiene una tarea fácil por delante. Usted lo dijo muy bien, Roberto, manejarse solitos cuando hay una Unión Europea firme, sólida y que ha sido capaz de capear muchos temporales unidas. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver esta señora Theresa May cómo vuelve a ser primera ministra de la Gran Bretaña, una mujer después del inolvidable recuerdo de las condiciones excelsas de Margaret Thatcher. Vamos a ver qué pasa con Theresa May en un momento tan difícil para la Gran Bretaña. Y en un momento también estaremos con el señor Brigadier General en uso de buen retiro, Jaime Ernesto Canal Albán, uno de los últimos generales de Colombia que ha tenido funciones importantísimas en el Congreso de la República como representante y como senador, y que prefirió en su momento pedir la baja que aceptar las condiciones que le impusieron para dejar libres a los bandidos y para que no incumpliera sus deberes como militar. El general Canal tiene cosas muy importantes que contarnos. En un momento estará con nosotros.